Muy buenas tardes a todos, apreciados estudiosos. Vamos a dar inicio a la videoclase correspondiente a metodologías para la educación, para la evaluación y valoración del riesgo. Esta conferencia y este tema lo vamos a dividir en dos sesiones. Hoy vamos a ver la primera sesión. El día de mañana yo les confirmo la hora para ver la segunda sesión debido a la complejidad y la importancia del tema. Entonces, hoy vamos a ver la primera sesión. Vamos a arrancar con la socialización de los objetivos propuestos para la videoclase del día de hoy. Primero, conocer diferentes tipos de criterios y metodologías para la identificación y valoración del riesgo. Segundo, identificar las diferentes fases de la gestión del riesgo. Y tercero, aprender a diferenciar conceptos básicos como lo son riesgo, probabilidad y consecuencias. El orden del día es el siguiente. Como primera medida, vamos a abordar qué es evaluación del riesgo, dar unas definiciones muy conceptuales y contextualizarnos fundamentalmente en lo que es la evaluación del riesgo. Posteriormente vamos a ver métodos y resultados de la evaluación del riesgo y dentro de esos métodos vamos a revisar las metodologías documentadas, las más comunes, las que se manejan en el ámbito laboral colombiano. Quise anotar o quise traer a colación para esta conferencia las que más se usan en el entorno colombiano. Recuerden que el uso de las metodologías para la identificación y valoración del riesgo no está como tal reglamentado en el sentido de utilizar una metodología específica para tal fin. Sabemos, y de acuerdo a nuestra normatividad legal vigente, tenemos que utilizar una metodología, pero somos libres de escoger la metodología que mejor se asocie o que mejor características tengan de acuerdo a nuestro entorno laboral para su uso. Es importante que tengamos en cuenta eso. Por tal motivo, vamos a socializar tres metodologías para identificación y valoración de riesgo. Vamos a ver la matriz RAM, vamos a ver la evaluación de riesgos laborales INSHT de España, esa abreviatura significa Instituto Nacional de Seguridad y de Higiene y del Trabajo. Recordemos que esta evaluación de riesgo pues, es emitida por esta institución en el país de España. Y por último vamos a tratar la GTC 45 versión 2012, que es la última versión actualizada y pues básicamente en esta última metodología quiero enfatizar mucho. Esta última metodología la vamos a ver en la segunda sesión debido a que es un poco extensa y no solamente esto, sino que quiero enfatizar muchos aspectos en esta metodología. Tengamos en cuenta que la que más se utiliza hoy en día es la más conocida, entonces me pareció importante hacer una profundidad en esta última metodología. Entonces, comencemos. ¿Qué es un riesgo? Teniendo en cuenta que es un riesgo, teniendo en cuenta que un riesgo es la probabilidad que un trabajador sufre un accidente o una enfermedad en su ámbito laboral, es decir, que sobrevenga daños físicos o psicológicos a corto, mediano o largo plazo por consecuencia de sus actividades laborales. Es importante hacer énfasis como primera medida en la evaluación de estos riesgos como la base fundamental de la prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo. Vamos a mirar la evaluación de riesgos, el concepto. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso destinado a estimar la gravedad y nivel de consecuencia de aquellos factores laborales que pueden causar algún tipo de traumatismo negativo para la organización y sus trabajadores, desde el punto de vista de generación y manifestación del riesgo. Métodos y resultados de la evaluación de riesgos. En toda actividad laboral existen riesgos, pero estos no se pueden evaluar a menos que se hayan identificado. La identificación consiste en establecer las posibles consecuencias indeseables que se pueden originar
teniendo en cuenta la manifestación de las condiciones y actos inseguros presentes en las diferentes actividades productivas y administrativas realizadas por la organización. Recordemos o tengamos en cuenta que las condiciones y actos inseguros tienen una connotación bien importante y son diferentes. Recordemos que las condiciones inseguras hacen referencia al entorno o al ámbito laboral exterior del trabajador. Por ejemplo, ruido, condiciones de puesto de trabajo, condiciones ambientales, iluminación, temperatura, máquinas, herramientas. Y recordemos que los actos inseguros son los atribuibles directamente a la labor o a la actividad como tal que desempeña el trabajador desde el punto de vista de sus movimientos, de sus actos, ¿cierto? Entonces es muy importante que hagamos y que tengamos esta diferenciación plenamente establecida. La identificación, análisis y evaluación de riesgos permite establecer objetivos, definir y priorizar las acciones o métodos de intervención para el control de los peligros dentro del ámbito laboral. Este último párrafo es bien interesante y bien importante. Si bien es cierto que nosotros debemos implementar controles frente a la presencia de un riesgo, también es cierto que antes de implementar esos controles debemos, como primera medida, primero identificar, analizar y posteriormente hacer una evaluación de riesgos que nos permita a su vez llegar a esos controles de una manera más eficaz, más rápida y más adecuada partiendo de la evaluación de los riesgos. No podemos hacer lo contrario, no podemos definir unos controles cuando ni siquiera hemos evaluado los riesgos. El diagnóstico de las condiciones del riesgo es requisito para, primero, desarrollo e implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Segundo, identificación, evaluación y control de riesgos. Y tercero, definir las medidas de intervención para el control de los riesgos. Recordemos que estas medidas de intervención están clasificadas por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y controles en el individuo. Abordemos de esta manera la matriz RAM. Vamos a mirar su esencia, vamos a mirar qué nos quiere decir esta matriz, sobre todo vamos a mirar su metodología de aplicación. Recordemos que los diferentes tipos de matrices o los diferentes tipos de metodologías para la identificación y valoración de riesgo dependen y su aplicabilidad depende del contexto de la empresa y del contexto donde van a ser aplicadas. La mejor manera o el mejor criterio para seleccionar un determinado método de identificación y valoración de riesgos sencillamente es evaluando el contexto de su organización, es evaluando qué es lo que requiere la organización y cómo requiere ser analizado y medido. Posterior a esto, podremos tomar una decisión acerca de qué metodología utilizar. La matriz de evaluación y supervisión de riesgos es una herramienta para la evaluación del riesgo y para su clasificación. El riesgo se evalúa mediante la medición de la magnitud de la pérdida o daño sufrido L, así es como se cataloga en la matriz RAM, y la probabilidad P, que dicha pérdida o daño llega a materializarse. Según la ISO 31000, el Risk Assessment hace referencia a la apreciación del riesgo. La matriz de evaluación de riesgos RAM se constituye en un elemento válido y efectivo para la organización y para encargados en general de la implementación y desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para enmarcarse dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos y determinar de esta forma diferentes niveles de tolerabilidad del riesgo que puede aceptar la organización bajo los criterios de seguridad establecidos. La matriz RAM es una herramienta cualitativa para la evaluación del riesgo y permite una identificación clara de las amenazas a la salud. Como primera medida, la forma de estimar el riesgo
de esta matriz se deriva de las consecuencias por la probabilidad de ocurrencia del suceso. Es decir, riesgo es igual a la probabilidad por las consecuencias. En este caso se asume que el riesgo es la probabilidad que se materialice una amenaza con potencial de hacer daño. Vamos a revisar en ese orden de ideas las escalas de consecuencia y probabilidad para esta matriz. El nivel de consecuencia se define usando una escala de 0 a 5 y su estimación se basa en la respuesta de la pregunta ¿qué ocurrió o qué puede o podría ocurrir en caso de que no haya sucedido? Para la probabilidad se usa una escala de A a la letra E y su estimación se basa en información histórica respecto a casos ocurridos anteriormente y que sean casos similares. ¿Cómo se aplica? Vamos a definir aquí un paso a paso que nos va a indicar cómo debemos aplicar la matriz RAND. Primero que todo debemos definir la actividad que se requiere evaluar o clasificar. Segundo, conformar el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo 6 personas que tengan experiencia en el tema. Tercero, defina si para el caso de análisis se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales. En este caso, recordemos que consecuencias reales se establecerían para un evento que ya sucedió, puede ser un accidente de trabajo. Cuando hablamos de consecuencias potenciales, estamos hablando de un peligro que se puede potencializar y que en caso dado puede originar daño a alguien si no es controlado o si no es corregido a tiempo. Cuarto, determinar el riesgo para las categorías D. En este cuarto punto vamos a clasificar unas categorías puntuales para determinación de los riesgos. Estas categorías son 2 puntos. Personas, económica, ambiente, cliente e imagen de la empresa. La matriz RAND nos presenta estas 5 categorías para determinar el riesgo. Quinto, estime las consecuencias reales o potenciales dependiendo del caso que se analiza. Recordemos que es una escala de 0 a 5. Sexto, determine el nivel de probabilidad del evento. Recordemos que el evento tiene una escala en letras que comienza desde la A hasta la E. Séptimo, valore el riesgo mediante la matriz correspondiente a consecuencia y probabilidad. La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponderá a la clasificación del riesgo. Para su interpretación, las tareas corresponden a N, quiere decir ninguno, L, quiere decir un riesgo bajo, M, riesgo medio, H alto y BH muy alto. Octavo, repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubran todas las posibles pérdidas. Recordemos que las categorías son personas, económicas, ambiente, cliente e imagen. Es decir, las valoraciones del riesgo las tenemos que hacer teniendo en cuenta las categorías. Revisemos aquí, en ese orden de ideas, la valoración de las consecuencias de acuerdo a cada categoría. Recordemos que esta valoración se mide de 0 a 5 en cada una de las categorías. La primera categoría, como vemos en estos momentos, es el daño a personas. Entonces vamos a revisar en la categoría daño a personas cuál es su valoración de 0 a 5. 0. Ninguna lesión. 1. Lesión leve, primeros auxilios. Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento laboral ni causa incapacidad. 2. Lesión menor sin incapacidad, incluyendo casos de primeros auxilios y de tratamiento médico y enfermedades ocupacionales. No afectan el rendimiento laboral ni causan incapacidad. Tercero, incapacidad temporal mayor a un día. Lesiones que producen tiempo perdido. Afectan el rendimiento laboral como la limitación a ciertas actividades
o requieren unos días para recuperarse completamente. Casos con tiempo perdido. Efectos menores en la salud que son reversibles, por ejemplo, irritación en la piel, intoxicación por alimentos. Cuarto, incapacidad permanente, incluyendo incapacidad parcial y permanente y enfermedades ocupacionales. Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con inhabilitación seria sin pérdida de vida. Por ejemplo, hipoacusia provocada por ruidos, lesiones lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilizaciones. Y finalmente, el número 5 corresponde a uno o más muertes a causa de un accidente o una enfermedad laboral. Revisemos ahora la valoración para la categoría consecuencias económicas. 0 quiere decir que no hay ningún tipo de consecuencia. 1. Marginal, daños leves, no hay interrupción de la actividad. 2. Importante, daños menores, interrupción leve de la actividad de 10 a 15 minutos. 3. Severo, daños locales, parada temporal, un día de parada. 4. Grave, daños mayores, pérdida parcial en las actividades, 2 semanas de parada y 8 kilos. 5. Catastrófica, daños generalizados, pérdida total o sustancial en las actividades en infraestructura. Revisemos bien esta clasificación consecuencias económicas y nos vamos a dar cuenta que hace referencia a aquellas pérdidas económicas por la para de algún proceso productivo o por la para de algún tipo de máquina o de alguna actividad a razón de el origen de algún evento inesperado. Continuemos con la siguiente clasificación, efectos en el medio ambiente. Recordemos que el rango va de 0 a 5 y para esta clasificación medio ambiente tenemos como primera medida, como primera valoración el 0, quiere decir sin efectos, sin afectación ambiental, sin modificaciones en el medio ambiente. 1. Efectos leves, emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal y dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe contaminación. 2. Efectos menores. Emisiones o descargas menores con afectación al medio ambiente. Dentro de las instalaciones sin efectos duraderos o que requieren medidas de recuperación en el corto plazo. O una única violación a los límites legales o actos administrativos. O una única queja registrada, call center o escrita ante organismos gubernamentales. No existe contaminación. 3. Contaminaciones localizadas. Emisiones o descargas limitadas con contaminación ambiental localizada en predios vecinos y o el entorno, o que requieren medidas de recuperación en el mediano plazo, o repetidas violaciones de los límites legales o actos administrativos o varias quejas registradas a través del call center o escritas ante organismos gubernamentales. 4. Contaminaciones mayores, emisiones o descargas que causan contaminación ambiental dispersa o grave o que requieren medidas de recuperación en el largo plazo, o violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos o molestia generalizada de la comunidad registrada a través del call center o escrita ante organismos gubernamentales. Y 5. Contaminaciones irreparables. Emisiones o descargas que causan un daño ambiental irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la naturaleza, o constante violación de los límites legales o actos administrativos. Requieren medidas de compensación por daños irreparables. Revisemos ahora la categoría de efectos a los clientes. 0. Ningún impacto, sin inconvenientes con el cliente. 1. Incumplir especificaciones, falta de cumplimientos o compromisos con el cliente, acciones de remediación. 2. Quejas y reclamos, expresión de insatisfacción hecha de un cliente,
relacionada con los productos prestados, reparación del daño y o producto prestado. 3. Pérdida de clientes y o desabastecimiento, falta de terminación del servicio prestado. 4. Pérdida de participación en el mercado, incumplimiento con especificaciones para prestar el servicio de lo cual estaba destinado. Y 5. Veto como proveedor, constante y elevado incumplimiento con los clientes, ocasionando falta de calidad y seguridad. Por lo tanto, la negación para gestionar el servicio en el mercado. Pasamos ahora a la categoría de impacto en la imagen de la empresa. 0 quiere decir ningún tipo de impacto. 1. Interna, puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no de interés público. 2. Local, interés público local relativo. Atención de algunos medios de prensa, comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa. 3. Regional, interés público regional. Gran oposición de los medios locales de prensa, relativa atención de los medios nacionales de prensa y o partidos políticos locales regionales. Oposición de ONGs regionales y del gobierno local. 4. Nacional, interés público nacional, oposición general de los medios de prensa nacionales, políticas nacionales, regionales, con medidas potencialmente restrictivas y o impacto en el otorgamiento de las licencias, quejas de ONGs nacionales. Y 5. Internacional, interés público internacional, oposición general de los medios de prensa internacionales, políticas nacionales internacionales con un impacto potencialmente grave en las relaciones internacionales de la empresa, el otorgamiento de licencias y o la legislación impositiva. Vamos ahora a revisar los niveles de probabilidad. Recordemos que estos niveles de probabilidad se distinguen o se connotan a través de letras que arrancan desde la A hasta la E. El eje horizontal representa la medición de probabilidad de ocurrencia, de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas. Según sea el caso, la escala del eje horizontal se define como, más adelante vamos a ver en la matriz RAND cómo se definen estas escalas horizontales y verticales, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces miremos, A, no ha ocurrido en la industria. B, el suceso ha ocurrido en la industria. C, ha ocurrido en nuestras empresas. D, sucede varias veces al año en nuestra empresa. Y E, sucede varias veces al año en el sector o departamento. Entonces fíjate que el nivel de probabilidad nos habla acerca de la ocurrencia del evento, ya sea en la industria en general o en la empresa puntual donde ocurrió dicho evento. Estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. La estimación de la consecuencia se basa en escenarios de qué pudo ocurrir y la estimación de la probabilidad se basa en información histórica de que tal escenario ocurrió en similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son exactamente las mismas. Es una aclaración que nos hace la matriz RAM y que vale la pena tener en cuenta. Pasamos a la matriz RAM como tal y definimos su elaboración a través de las categorías de consecuencias, ¿cierto? Que son las que estoy señalando en estos momentos, y las podemos ver acá. Recordemos, las categorías de consecuencias son personas, económicas, ambiental, clientes, imagen de la empresa. Podemos ver aquí la escala de consecuencias que se define entre 0 y 5. Y tenemos aquí la probabilidad. Recordemos que las probabilidades van desde la letra A hasta la letra E, ya lo acabamos de revisar. ¿Cuál es la manera de utilizar esta metodología? Cuando ya hemos definido tanto la probabilidad como la consecuencia, lo que vamos a hacer es un cruce entre consecuencias y probabilidades, donde ese cruce nos va a ayudar a valorar el riesgo y de este modo nos va a dar los pasos a seguir. Vamos a dar un ejemplo. Recordemos que debemos comenzar con cada una de las categorías, es decir,
podríamos comenzar aquí con la categoría personas. Recordemos que de acuerdo al suceso, si fue un accidente de trabajo, hay algún tipo de evento que me afectó la salud de las personas, primero tendré que hacer la determinada valoración en la respectiva escala de 0 a 5. Si tuvimos un accidente que nos genere una incapacidad temporal mayor a un día, pues nos iremos por el nivel de valoración 3. En este caso, el que estoy señalando. Recordemos que estamos, primero que todo, valorando el riesgo para la categoría personas. Personas. Entonces, aquí definimos la consecuencia nivel 3 y posteriormente pasaremos a definir la probabilidad. Si es un accidente que ha ocurrido en la empresa varias veces, pues seguramente lo cruzamos con la probabilidad C, tenemos la consecuencia 3 y nos da un factor de riesgo medio, que lo tenemos en este caso acá. Medio, no son suficientes los sistemas de control establecidos, se debe tomar medidas que controlen mejor el riesgo. Eso es en el sentido de tomar decisiones, y para ejecutar trabajos el coordinador nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. Fíjense que aquí tenemos varias categorías de valoración del riesgo de acuerdo al cruce entre consecuencias y probabilidad que lo acabamos de ver, y aquí encontramos pues, la interpretación del nivel de riesgo como tal. Entonces fíjate, la N quiere decir ninguno, ¿cierto? Y vamos a mirar su interpretación. Riesgo muy bajo. Usar los sistemas de control y calidad establecidos, entre paréntesis, procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades y protocolos. En ejecutar trabajo nos dice efectuar 3 qués. ¿Qué puede salir mal o fallar? ¿Qué puede causar que algo salga mal o falle? ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle? Esta es una metodología que se le puede atribuir al árbol de fallas. El que quiera ahondar más sobre el tema lo puede ahondar a través de árbol de fallas, que son los posibles sucesos que pueden ocurrir si algo llegase a salir mal. Estamos hablando de situaciones potencialmente que pueden hacer. Pasamos a la categoría L. L quiere decir bajo. Se deben gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos, procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades y protocolos. Para ejecutar trabajos, pues son las mismas acciones que debemos ejecutar si la valoración da N de ninguno, que son hacer las 3 preguntas como les comentaba. La primera es qué puede salir mal o fallar, qué puede causar que algo salga mal o falle, o qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle. Recordemos que son circunstancias potenciales. No ha sucedido el evento, pero que si no lo controlamos puede suceder. Pasemos al rango o al nivel medio. Cuando la valoración nos da un rango o nivel medio, quiere decir que no son suficientes los sistemas de control establecidos y se deben tomar medidas que controlen mejor el riesgo. El coordinador nombra el equipo para elaborar ATS y lo aprueba. ¿Qué quiere decir ATS? Análisis de trabajo seguro. Son actividades que nos van a permitir controlar el riesgo desde el punto de vista administrativo. Miremos el alto, ¿cierto? Que se connota con la letra H. Nos dice que deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. Si se decide realizar la actividad, se requiere demostrar cómo se controla el riesgo y los cargos de niveles iguales o superiores al gerente. Gerente general, gerente de negocio o jefe de unidad deben participar y aprobar la decisión. Busca alternativas. Si se decide hacer el trabajo de gerente o gerente general, gerente de negocio, jefe de unidad o jefe de departamento del área involucrada, nombra al equipo para elaborar análisis de trabajos seguros y lo aprueba. Fíjense que en el nivel alto ya involucra el área gerencial de la organización. Quiere decir que este nivel es bastante delicado y por tal razón se hace parte de la gerencia para que participe en el tema de
hacer control y gestión del riesgo a través de unos ATS iniciales. Y finalizamos con la valoración e interpretación del nivel de riesgo BH, que quiere decir muy alto. Quiere decir que es un riesgo intolerable, no se puede permitir. Nos dice que debemos buscar alternativas. Si se decide hacer el trabajo, la alta dirección, vicepresidente o director, define el equipo para la elaboración del análisis de trabajo seguro y lo aprueba. Generalmente, cuando tenemos un riesgo muy alto, en este caso intolerable, la actividad deberá suspenderse hasta tanto no se tengan controles que permitan bajar ese nivel de riesgo. ¿Quiénes son los responsables en la elaboración e implementación de esta matriz RAM? La misma metodología nos indica que el responsable de la identificación, evaluación y medidas de control es el encargado de seguridad y salud en el trabajo del sistema de gestión como tal, junto con la participación del personal al cual se le están aplicando los controles. Es decir, esto no es única y exclusivamente responsabilidad del encargado del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, sino también debemos contar con la participación de los directamente involucrados, ya sea desde un nivel directivo o desde un nivel operativo. Nos dice, al igual la gerencia recobra importancia al momento de decidir qué riesgos son aceptables para la empresa y cuáles no, y sus decisiones en la realización de las intervenciones en los peligros. Básicamente este párrafo nos quiere decir que la gerencia tendrá potestad de definir qué riesgos determinará como aceptables y cuáles no, pero recordemos que en ningún momento podrán estar por encima de la normatividad legal vigente. Hablemos de los registros. ¿Qué registros se generan por la elaboración e implementación de esta matriz RAM? Pues generamos una matriz de identificación de peligros, que fue la que les mostré con anterioridad, una matriz de identificación de peligros que me permite una valoración de los riesgos y posteriormente me permitirá una determinación de controles. Recordemos que esta determinación de controles debe tener una priorización y una clasificación. Arranca por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y señalización y finalmente controles en el individuo. Recuerden que el tratamiento del riesgo desde el punto de vista de controles debe respetar esa escala en lo posible. Y finalmente tendríamos un formato de comportamiento basado en la observación. La matriz nos propone un formato que nos permita medir o que nos permita registrar el comportamiento de los trabajadores, el comportamiento de los procesos, de los clientes, de las diferentes categorías que ya hemos visto con anterioridad, con el fin nos permita registrar datos y situaciones para que posteriormente los podamos usar para la elaboración de la matriz de peligros. Bueno, finalizamos con la matriz RAM y vamos a abordar ahora la evaluación de riesgos laborales de la INSHT de España. Recordemos, Instituto Nacional de Seguridad, de Higiene y de Trabajo de España. Es otra metodología directamente establecida por esta entidad y que también es válida para ser aplicada como metodología para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Vamos entonces a abordarla y a socializarla. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. En sentido general, y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos se ha de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada? El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas. 2 puntos. Esta metodología, como antesala, nos hace una diferenciación dentro de los niveles componentes que nos ayudan a conformar
la gestión del riesgo. Los vamos a ver. El primero es el análisis del riesgo. Nos hablan del análisis del riesgo mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice dicho peligro. El análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo. Después del análisis del riesgo pasamos a su valoración. Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que controlar el riesgo. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo. Para mayor claridad, vamos a referenciar lo anteriormente expuesto a través del siguiente gráfico. Aquí tenemos las diferentes etapas de lo que compone la gestión del riesgo. Arrancamos con la identificación del peligro, como lo podemos ver que es el primer recuadro. Después de que identificamos el peligro, pasamos a una estimación del riesgo. Recuerde que la estimación del riesgo la tenemos que hacer desde el punto de vista de probabilidad y consecuencia, determinando la escala de calificación. A estos dos componentes, identificación del peligro y estimación del riesgo, lo vamos a llamar análisis del riesgo. Análisis del riesgo. Posteriormente, cuando tú tienes tus escalas de consecuencia y probabilidad, pasarás a hacer la valoración del riesgo, ¿cierto? Que no es sino relacionar estas dos variables, probabilidad y consecuencia. Cuando relacionamos estas dos variables, pues nada, nos va a dar una escala de estimación del riesgo, nos va a dar una escala donde nos va a definir el tipo de riesgo y el nivel del riesgo desde un punto de vista de priorización. Como hemos visto, esas escalas pueden ser tolerables, no tolerables, o pueden ser alto, medio o bajo. Ya llegamos al tema, y eso sería el tema de valoración. Nos hacemos una pregunta, después de que tenemos o hemos valorado el riesgo, el paso a seguir es determinar si el proceso es seguro o no. ¿Y cómo se determina? Verificando si el riesgo está controlado o no. Sencillamente, si el riesgo está controlado o no, es un tema de verificación donde nosotros podemos apreciarlo y decir sí o no está controlado, y esa respuesta nos la da la misma valoración del riesgo. Hasta este punto estaríamos hablando de evaluación del riesgo. Eso es la evaluación del riesgo. Posteriormente, el control de riesgo consiste en implementar aquellas actividades preventivas o correctivas que nos van a ayudar a minimizar o tener controlado esos riesgos previamente identificados. El poner en marcha esas actividades con el fin de controlar estos riesgos, lo podemos catalogar como gestión del riesgo. Obviamente, cuando llegamos a este último paso de control del riesgo, ya tendríamos que haber surtido el resto del proceso. Por tal motivo, la gestión del riesgo tiene que ver o involucra desde su identificación, pasando por su estimación, valoración y finalmente pasamos a un control del riesgo. Si de la evaluación del riesgo se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá, eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e información a los trabajadores. Recordemos que esta categorización en el sentido de implementar medidas de control para la minimización o control del riesgo ya la tenemos establecida a través de nuestra normatividad legal vigente. Recordemos que esa categorización arranca por primero tratar de eliminar el riesgo, posteriormente sustituirlo, posteriormente implementar controles de ingeniería, posteriormente implementar controles administrativos y señalización, y finalizamos con afectación al individuo a través de elementos de protección personal.
Nos dice también que controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Básicamente estas últimas líneas nos hacen referencia a hacer un seguimiento de los controles implementados. No nos podemos quedar en simplemente implementar un control y ahí se acabó el trabajo o la tarea. Tenemos que hacer un seguimiento a que esos controles implementados cumplan con los objetivos propuestos y no se vayan a deteriorar en el tiempo. Es decir, deben ser permanentes en el tiempo con el fin de cumplir con su objetivo final, que es evitar un evento que puede ser perjudicial para el trabajador. La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa, teniendo en cuenta, primero, las condiciones de trabajo existentes o previstas, la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible por sus características personales o estado biológico conocido a alguna de dichas condiciones. Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por A. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de lugares de trabajo. B. El cambio en las condiciones de trabajo. C. La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico conocido los hagan especialmente sensibles a las condiciones del puesto. La evaluación del riesgo debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe realizarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de A. Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores. B. Las actividades para la reducción y el control de los riesgos. Y C. El análisis de la situación epidemiológica. Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Finalmente, la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva. Los siguientes datos: identificación de puesto de trabajo, el riesgo o riesgos existentes, la relación de trabajadores afectados, resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, referencia a los criterios y o procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados si se procede. Vamos a abordar la evaluación general de los riesgos desde el punto de vista de esta metodología. Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente. A. Áreas externas a las instalaciones de la empresa. B. Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. C. Trabajos planificados y de mantenimiento. D. Tareas definidas. Por ejemplo, conductores de carretillas elevadoras. Abordemos ahora el análisis del riesgo, comenzando desde la identificación del peligro. Para llevar a cabo la identificación del peligro hay que preguntarse tres cosas fundamentales. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil categorizarlos en distintas formas. Por ejemplo, por temas: mecánicos, eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. Complementariamente, se puede desarrollar una lista de preguntas tales como: durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros? A. Golpes y cortes, caídas al mismo nivel, caídas de personas a distinto nivel, caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura. E. Espacio inadecuado de trabajo. F. Peligros asociados con manejo manual de cargas. G.
peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el desmontaje. H. Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como en el transporte por carretera. I. Incendios y explosiones. J. Sustancias que pueden inhalarse. K. Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. Energías peligrosas, por ejemplo, electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones. Trastornos musculoesqueléticos derivados de movimientos repetitivos. Ambiente térmico inadecuado. Condiciones de iluminación inadecuadas. Barandillas inadecuadas en escaleras. La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una lista propia, teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los lugares en los que se desarrollan. Pasamos ahora a la estimación del riesgo y lo vamos a observar desde el punto de vista de severidad del daño. Para determinar la potencial severidad del daño debe considerarse A. Partes del cuerpo que se verán afectadas y B. Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino. Ejemplos de ligeramente dañino: daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias e irritación, por ejemplo dolor de cabeza, desconfort. Ejemplos de dañino: laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad menor. Y pasemos a ejemplos de extremadamente dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. Vamos a hablar ahora de la probabilidad de que ocurra este daño. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja hasta alta con el siguiente criterio. Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control también juegan un papel importante. Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente. A. Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, de acuerdo a sus características personales o estado biológico. B. Frecuencia de exposición al peligro. C. Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua. D. Fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los dispositivos de protección. E. Exposición a los elementos. F. Protección suministrada por los EPIs y el tiempo de utilización de esos equipos. EPI, recordemos, elementos de protección individual. G. Actos inseguros de las personas, errores no intencionados y violaciones intencionadas de los procedimientos. El cuadro siguiente da un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. Podemos ver los niveles de riesgo y su clasificación en el presente cuadro. Podemos ver que la probabilidad es la primera columna. Recordemos que la probabilidad la podemos clasificar en baja, media y alta, y a su vez vamos a tener unas consecuencias. Está aquí en la primera fila horizontal y que tiene como componentes ligeramente dañino y extremadamente dañino. Recordemos que el cruce de la probabilidad con las consecuencias nos va a dar la valoración del riesgo. En este caso, para esta metodología, vamos a tener un riesgo trivial, vamos a tener un riesgo tolerable, vamos a tener un riesgo moderado, vamos a tener un riesgo importante y vamos a tener un riesgo intolerable. Recordemos, y vuelvo y repito, que la valoración del riesgo se hace de acuerdo al cruce
tanto de las variables probabilidad como consecuencia, nos va a dar la valoración del riesgo en este caso. Si tenemos una probabilidad de tipo medio, con una consecuencia dañina, vamos a tener una valoración del riesgo moderada. Recordemos que esta selección se hace con los parámetros anteriormente mencionados. Valoración de los riesgos. La valoración de los riesgos, de acuerdo a nuestra metodología, nos hace la apreciación sobre qué es decidir si los riesgos son tolerables, es medir su tolerabilidad. Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En la siguiente tabla se muestra un criterio sugerido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla también indica que los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control deben ser proporcionales al riesgo. Aquí, en la presente tabla, vamos a revisar los pasos a seguir de acuerdo a la valoración del riesgo. Si de acuerdo a la valoración del riesgo nos da un riesgo trivial, pues la acción nos indica que no se requiere hacer nada. Si por el contrario nos da en la matriz de valoración un riesgo tolerable, nos indica que no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejores que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si nos da un riesgo moderado, nos indica que se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Si nos da un riesgo importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Diremos intolerable. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Démonos cuenta que la valoración del riesgo intolerable es bastante drástica desde el punto de vista de inicio de la actividad o inicio de la operación con el fin de proteger al trabajador de futuras lesiones o de futuras consecuencias catastróficas. A continuación vamos a ver un modelo de formato para la evaluación, general del riesgo para esta metodología. Este es un modelo que plantea la misma metodología. Es un modelo que nos permite, a través del formato, hacer una evaluación de riesgo. Como lo podemos ver, arrancamos con datos generales, localización, puesto de trabajo, número de trabajadores del área o sección a la cual le queremos hacer la evaluación de los riesgos. Posteriormente pasaremos a una identificación de peligros o a un inventario de peligros, donde nosotros hayamos evidenciado que existe un potencial para que se genere un accidente o una enfermedad laboral, o que sencillamente ya se materializó este peligro a través de un accidente o una enfermedad laboral. Pasamos posteriormente a evaluar la probabilidad de las consecuencias y la última columna la reservamos para estimar el riesgo. Recordemos que tenemos trivial, tolerable, medio, importante, intolerable. Cuando nosotros tenemos esta evaluación general de riesgo, procederemos a plantear e implementar los controles para prevenir este tipo de eventos que nos pueden ocasionar accidentes o enfermedades laborales. Recuerden que después de este paso de evaluación general de los riesgos pasamos a el control de los mismos a través de implementación de medidas preventivas o correctivas. Bueno,
Mis queridos estudiosos, damos fin a la presente videoclase. Recuerden que esta videoclase comprende 2 sesiones. La próxima sesión vamos a ver la última metodología correspondiente a este tema, que es la metodología GTC 45, versión 2012. Recordemos que esta metodología es una de las metodologías más utilizadas en nuestro país para la identificación de peligros y valoración del riesgo. Entonces vamos a explicarla y dejarla muy clara para que todos ustedes la comprendan de la mejor forma y la puedan llevar a la práctica en sus empresas. No siendo más, les agradezco su asistencia y hasta una próxima oportunidad.